Hola amantes del misterio y historias de miedo. Bienvenidos. Soy Señor H. Hoy les traigo, ¿qué es la Fundación SCP? La Fundación SCP es una organización secreta administrada por los gobiernos de todo el mundo para contener y estudiar individuos, entidades, lugares, objetos y fenómenos anómalos que desafían la ley natural, denominados como objetos SCP. SCP significa Special Containment Procedures, procedimientos de contención especial. A pesar de que la Fundación tiene la intención de estudiar dichos objetos, no se explica a ciencia cierta cómo se crearon o cómo se contienen. Todo gira alrededor de los peligrosos que son estos objetos. ¿Quieres saber más? Continuemos. Los objetos SCP son cosas, personas, animales o energías que violan las leyes naturales y a veces no pueden ser explicadas por la ciencia normal, por ejemplo, desaparecer, levitar o controlar otros objetos. Estas anomalías pueden ser tan sencillas como mover algo o tan complejas y peligrosas como destruir planetas. Si no se contienen, los SCP se representan una amenaza para los humanos y la Tierra. Operando de forma clandestina a nivel mundial, la Fundación SCP es una organización, aparentemente reforzada por los grandes gobiernos, que captura y resguarda criaturas sobrenaturales, artefactos paranormales y un infinito de anomalías peligrosas para la humanidad. A fin de mantener la independencia humana de influencias extraterrestres y extradimensionales, la Fundación posee instalaciones y vigilancia de máxima seguridad que mantienen a estos artefactos y seres extraños aislados del mundo, para evitar que caigan en manos equivocadas. Algo así como una prisión extranormal. La Fundación SCP mantiene en secreto la existencia de los SCPs para evitar el pánico de la gente y el caos mundial y permitir que la humanidad funcione normalmente. Cuando un SCP es descubierto, la Fundación SCP despliega agentes para recolectar y transportar el SCP a una instalación secreta de la Fundación o para contenerlo en su ubicación de descubrimiento si el transporte no es posible. Existen 6 tipos de clasificación de las entidades SCP. 1. Seguros. Estas entidades son relativamente seguras para la humanidad o simplemente son fáciles de contener. 2. Euclids. Estas entidades pueden representar un riesgo hacia algunas personas. 3. Ketters. Representan más riesgos para poblados o estados o países enteros por su poder. 4. Neutralizados. Son SCP que además de no representar un riesgo puede que ya hayan sido neutralizados por la Fundación. 5. Taumiels. Son SCP que han sido controlados y ahora sirven para contener a otros SCPs. 6. Apollín. Son las entidades más fuertes de los SCP, capaces de destruir el universo. La forma en que la Fundación estudia estos objetos es mediante la experimentación con humanos. Los sujetos de prueba adquiridos por la Fundación son nombrados como personal de clase D. Criminales escogidos de prisiones, normalmente los condenados a muerte, los cuales se encierran en un pabellón con varias cámaras abiertas, donde prisioneros y objetos SCP son liberados en un laberinto para encontrarse y ver cómo actúan los objetos SCP. Rara vez un clase de sale vivo es asesinado por un objeto o por un agente de la Fundación. La Fundación SCP mantiene documentación para todos los SCPs bajo su custodia, que pueden incluir informes y archivos relacionados. Estos documentos describen a cada entidad e incluyen instrucciones para mantener los contenidos de manera segura. Al ser una fundación secreta, la existencia de los SCP siempre va a ser negada y a veces, la difusión de esta información puede representar un peligro para quien la está difundiendo. La realidad de la Fundación SCP. La Fundación SCP comenzó con una serie de historias anónimas, escritas por usuarios y administradores de la página 4chan, un sitio que comenzó en 2003 con la intención de subir imágenes y discutir sobre temas sobre manga o cómics.
Al igual de los creepypastas, historias de personajes de terror creadas por usuarios. Las historias dentro del concepto Fundación SCP se hicieron muy populares y creció el número de historias y seguidores. En la actualidad hay más de 5.000 objetos SCP registrados en la wiki de la Fundación. Algunos de los objetos SCP más conocidos son: Objeto SCP-049. Esta entidad tiene la forma humanoide con una túnica negra y un gran pico con la apariencia de un cuervo. Ambas están pegadas a su cuerpo. Este objeto pertenece a la clasificación Euclid. SCP tiene la capacidad de convertir a las personas que toca en zombies. Objeto SCP-682. Es un lagarto conocido el imposible de destruir, ya que después de ponerlo a interactuar con otros SCP, siempre sale vivo y a veces llega a hacerles daño a ellos. Tiene la capacidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo, sin importar qué parte sea. Al ser un lagarto, te comerá de inmediato. Este objeto pertenece a la clasificación Kite. Este es uno de los más conocidos. O quizás alguna vez lo viste en internet. Objeto SCP-173. Es un objeto con apariencia de escultura, el cual permanece siempre inmóvil cuando las personas tienen contacto visual con él, por lo que no debes dejarlo de ver ni tampoco parpadear, pues en instantes el objeto se acerca muy rápido y si llega a ti mientras no lo ves, este te atacará rompiéndote el cuello. Este objeto pertenece a la clasificación Euclid. Objeto SCP-096. La entidad 096 es un humanoide de 2.5 metros, el cual está desnudo y presenta un físico raquítico. La criatura siempre está en cuclillas sollozando por algo, entonces será dócil a menos que lo veas. En ese caso el objeto se parará y empezará a agitar su cabeza sin quitar las manos de su cara. Después de esto te cazará y te matará de maneras desastrosas. Este objeto pertenece a la clasificación Euclid. A fin de mantener la independencia humana de influencias extraterrestres y extradimensionales, la Fundación SCP posee instalaciones y vigilancia de máxima seguridad que mantienen a estos artefactos y seres extraños aislados del mundo. Eso ha sido todo. ¿Qué te pareció esta organización? ¿Conoces más SCP? Debo recalcar que dicha información sobre estas criaturas es ficticia. ¿O acaso tú crees lo contrario? Gracias por ver el video y no te olvides suscribirte. Me despido hasta otro video, soy Señor H.